Bien, ya es lunes y nos enteramos que un sindicato administra 46,000 millones de pesos del erario de Domex. En Veracruz, 2 estudiantes de psicología aparecieron sin vida en una carretera y la universidad tuvo que pedir por escrito que se investigara. Y en el Congo, el peor brote de ébola de la historia avanza porque al personal sanitario ni siquiera le están pagando. Soy Íñigo y esto es México Centro. El gobierno del Estado de México entregó a la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación el control administrativo de más de 100,000 maestros y un presupuesto anual de 46,000 millones de pesos. Así es, hablamos de la misma sección 36 que perteneció a Elba Ester Gordillo. El papel que lo documenta se llama Programa Estratégico de Operación Corredor Azul. Sus metas incluyen identificar maestros y padres de familias simpatizantes, localizar beneficiarios de programas gubernamentales y capitalizar esos listados. El plan fue diseñado por la sección sindical en 2023 con el objetivo declarado de operar a favor de los candidatos de Morena en 2024, con todo el descaro institucional posible. Aquí hay que detenerse un momento. El gobierno le da el dinero al sindicato. El sindicato opera las elecciones. El partido gana y el gobierno le vuelve a dar el dinero al sindicato. Es un ciclo tan cerrado que no admite otra explicación. La cereza del pastel es que el organismo que ejecuta esos 46,000 millones es exactamente el mismo en que cayeron 10 exfuncionarios por vender aproximadamente 300 plazas de maestro. El sistema priista con el que gobernaba Elba Ester Gordillo no desapareció, solo cambió de color y de partido y actualizó su vocabulario. El jueves 13, Andrés Manuel López Beltrán anunció que Estados Unidos le revocó la visa y lo hizo mediante una carta de 3 páginas dirigida a Donald Trump, fechada en Teapa, Tabasco. En ella calificó la medida como política, más bien politiquera y propagandística, al estilo hitleriano. También como burda, canalla y perversa. Citó a Abraham Lincoln, preguntó a Trump si estaba enterado y lo llamó apático y distinto al que conoció su padre. Pero como en todas las familias, hay un hermano chistosito. El sábado 15, su hermano mayor, José Ramón López Beltrán, que reside en una zona exclusiva de Houston, publicó una fotografía suya frente a un Buc-ee's en Texas, con una leyenda que decía, saludos desde Estados Unidos. Uno escribe 3 páginas acusando al imperio de fascista desde Tabasco y el otro sube una selfie desde el país al que ya no puede ir el primero. Definitivamente las cenas navideñas de los López podrán ser corrientes, pero nunca aburridas. Hagamos una pausa para opinar. Andy López Beltrán anunció que Estados Unidos le quitó la visa y Morena reaccionó como si lo hubieran expropiado la patria y no cancelado un permiso de entrada. El hijo de López Obrador lo presentó como decisión política contra él y contra Morena. Y de inmediato apareció el guión favorito del oficialismo. Injerencia, ataque al movimiento, nos quieren debilitar, todo muy épico para algo que, al final, no deja de ser un trámite migratorio de otro país. El truco está en vender la visa como si fuera un derecho de todos los mexicanos. Pero no lo es, una visa estadounidense es una autorización discrecional, no una garantía constitucional ni una medalla de soberanía. Se puede cuestionar la motivación política, claro, pero convertirlo en agravio nacional es inflar un permiso cancelado hasta volverlo globo patriótico. Y ahí está lo revelador. Morena no defiende el derecho de los mexicanos a viajar, defiende el privilegio de los suyos a no ser tocados. Cuando a un migrante común le niegan la visa, no hay épica antiimperialista, pero si se la quitan al heredero político del obradorismo, salen tambor, bandera y discurso de resistencia. La soberanía no se defiende llorando por una visa cancelada. Se defiende dejando de confundir privilegios familiares con causas nacionales. El viernes 14, en Reynosa, colectivos de búsqueda de desaparecidas le reclamaron a Sheinbaum los rezagos en localización de familiares, la falta de panteones forenses y la ausencia de laboratorios de ADN. Hubo abucheos.
El sábado 15 en Tampico, una mujer de la tercera edad se arrojó contra la camioneta presidencial, la golpeó con las manos y exigió a la presidenta dar la cara. Cuando la presidenta intentó saludarla, la señora la rechazó y le demandó que resuelva el robo de su terreno. Sheinbaum se detuvo, tomó sus datos, se comprometió a solicitar la investigación. Eso es exactamente lo que debe hacer un gobernante cuando alguien le grita en la calle, y vale decirlo sin ironía. Lo que también vale decir, esa señora no llegó ahí porque le sobrara el tiempo, llegó porque antes agotó todas las ventanillas que existen. Y ese es el dato que se queda. Cuando la instancia más eficiente del sistema es interceptar una camioneta en la calle, el problema no es la señora que grita, es que gritarle a la presidenta se haya convertido en el trámite con mejor historial de respuesta. Este domingo, el PAN celebró en Querétaro un cónclave a puerta cerrada. El gesto que definió la jornada fue que Ricardo Anaya y Francisco Domínguez Servién, que llevaban años sin poder estar en el mismo cuarto, se levantaron la mano mutuamente, como dos boxeadores que acordaron empate antes de empezar el tercer round. La reunión la encabezó el gobernador Mauricio Curi y sirvió para dar la bienvenida al nuevo presidente nacional del partido, Jorge Romero. Unidad es exactamente lo que le ha faltado a esa oposición. Si Anaya y Domínguez pueden compartir escenario, el PAN tiene más cohesión hoy que en años recientes. Ahora, el detalle de calendario. El PAN queretano aplazó su proceso interno. El cierre de registros quedó para el 31 de agosto y el anuncio del coordinador estatal se movió al 30 de septiembre, después del informe del gobernador Curi. El dirigente Arango negó que la razón sea esperar a conocer primero al candidato de Morena. Razón que, de ser cierta, preocupa, porque la única forma práctica de diseñar una estrategia en el cuadrilátero es conocer primero quién va a estar en la otra esquina del ring. En las primeras sedes del examen de control presencial de la UNAM, de cada 100 aspirantes convocados, solo 56 se sentaron frente a la tableta. En Oaxaca faltó más de la mitad, 53.4%. En León, el 38.2%. La UNAM señaló que un ausentismo cercano al 30% no es extraordinario en estos procesos, pero lo que sí es inusual es el motivo dividido. Porque en ese 44% hay dos grupos que no deberían mezclarse en el mismo párrafo. El primero, aspirantes que no pudieron elegir sede, que vivían a cientos de kilómetros y el costo del traslado superaba sus posibilidades. El gobierno de Yucatán llegó a ofrecer pagar el viaje de sus estudiantes a la Ciudad de México, y ese solo dato describe un problema de diseño del sistema. El segundo grupo es distinto. Son los que en mayo respondieron el examen en línea desde casa y esta semana descubrieron que presentarlo en persona, con vigilante, en tableta sin internet, en una ciudad que no es la suya, resultaba considerablemente más incómodo. La UNAM ya avisó. No hay reprogramaciones ni segunda oportunidad. El calendario es improrrogable. Los que ganen su lugar entran a clases el 31 de agosto. Hoy empieza el examen en Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, con 53.568 aspirantes convocados para 3 días consecutivos. Si el ausentismo se mantiene cerca del 40%, no habrá que investigar nada en particular. 20,000 sillas vacías bajo el domo de cobre son, en sí mismas, una respuesta bastante articulada. La mañana del sábado 15, en la carretera Coatepec-Tlaltetela, en la zona de las altas montañas de Veracruz, 2 jóvenes fueron localizados sin vida dentro de un vehículo. Al día siguiente, la Universidad Veracruzana los identificó como alumnos suyos, Michelle Melanie Méndez Morales y Luis Fernando Hernández Ibáñez, estudiantes de la Facultad de Psicología, Región Jalapa. La UV publicó una esquela en sus cuentas oficiales. Envió condolencias y exigió a las autoridades una investigación transparente y rigurosa. Esa exigencia pública, en sí misma, ya dice algo sobre el país. Que una institución educativa tenga que pedir por escrito lo que de todas formas debería ocurrir. La Fiscalía investiga los hechos como homicidio y hasta este momento no hay detenidos ni una sola línea pública sobre el móvil. Michelle Melanie y Luis Fernando se estaban formando para atender el daño emocional de los demás, a sus familias, a sus compañeros, a sus maestros. Todo el acompañamiento. Y a la Fiscalía de Veracruz, la única petición razonable: nombres, hechos y responsables.
La firma Overhaul presentó esta semana su reporte del segundo trimestre. El dato central es que el 76% de los robos a transportistas en México implicó algún tipo de violencia. El segundo dato, que merece atención, es que el 85% de los robos ocurrió en días laborales, de lunes a viernes, con un pico de martes a viernes, que concentra el 73% de los incidentes. Al parecer, el crimen organizado dedicado al robo de carga en este país trabaja en horario de oficina, respeta el fin de semana y concentra su productividad a media semana. La geografía es igualmente precisa. El 86.3% de los robos ocurrió en 10 estados, casi la mitad en Estado de México, Puebla y Guanajuato, la ruta industrial del país. Según datos de la Canacar, en este país se registra un robo al transporte de carga cada 50 minutos y solo en 2024 se abrieron 12,462 carpetas por este delito. Parece que no estamos mejorando. En el marco del Día Internacional de la Juventud, la gobernadora de Guanajuato, Livia Denise García Muñoz Ledo, entregó en Irapuato el Premio Estatal de las Juventudes 2026. 7 jóvenes de 257 postulados fueron reconocidos en 5 categorías: compromiso social, académica y científica, cuidado ambiental, emprendimiento, innovación y tecnología. Guanajuato tiene 46 municipios y las postulaciones vinieron de 31. Es decir, 15 municipios del estado no mandaron ni una. Ese dato no invalida el premio. 7 jóvenes subieron a un escenario en Irapuato y lo merecen. Reconocer lo que sale bien es de lo poco que no cuesta nada y produce algo. La gobernadora anunció 31 preparatorias nuevas en 2025 y 58 proyectos para 2026, además de becas, movilidad internacional y la financiera Tú Puedes Guanajuato. Todo ello enmarcado en la política económica Guanajuato Suma, con una inversión anunciada de $2,558 millones. 58 preparatorias nuevas es la respuesta correcta. La única pregunta pendiente es si van a llegar exactamente a donde hacen falta. Esperemos que así sea. Los datos del gobierno de la República Democrática del Congo, publicados el domingo 16, confirman lo que la Organización Mundial de la Salud venía advirtiendo. El brote de ébola declarado el 15 de mayo en la provincia de Ituri ha causado 2,325 muertes. Supera el brote de 2018 a 2020 y es ya el más mortífero en la historia del país. Es el 17º brote y llegó 5 meses después de que terminara el anterior. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, advirtió que al ritmo actual va camino a eclipsar el brote de África Occidental de 2014 a 2016, el más letal registrado, con 11,000 muertes. Y el director regional para África lo resumió así: el virus va por delante de nosotros. Hay un dato que explica todo, y no es médico. La tasa de letalidad subió del 20% a inicios de junio al 46% actual. Casi 1 de cada 2 casos confirmados muere. Pero Thomas Parrish, de Médicos Sin Fronteras, aclara que el virus no se volvió más agresivo y que la gente no muere porque el ébola sea imparable, sino porque nadie llega a tiempo a atender a los afectados. Y las razones de que nadie llegue a tiempo son grupos armados, carreteras intransitables, resistencia comunitaria y personal sanitario al que no le están pagando. El mundo ya sabe cómo se detiene un brote de ébola. Lo demostró en 2020. Lo que no ha resuelto es cómo hacerlo en medio de una guerra, con caminos destruidos y sin pagarle a los médicos. Por lo pronto, el brote ya se extendió a Uganda. Hoy aprendimos que un sindicato puede administrar 46,000 millones del erario, que un hermano puede vivir en Houston mientras el otro firma cartas contra el imperialismo, que la ventanilla más eficiente del gobierno mexicano sigue siendo la camioneta presidencial en movimiento y que 2,325 personas murieron de una enfermedad que se puede contener en un país al que no le están pagando a los médicos. Nos vemos el jueves. Soy Íñigo y esto fue México Centro.